Bienvenidos a un nuevo capítulo de física. Hoy estudiaremos sobre equilibrio de fuerzas. Observamos un ejercicio, ¿sí? Bien bonito, pero antes de resolverlo vamos a hablar sobre equilibrio de fuerzas. Entonces, ¿cuándo un cuerpo está en equilibrio? Cuando la sumatoria de todas las fuerzas, ¿sí? De I hasta N de F de I es igual a 0. Sumatoria de fuerzas es igual a 0, donde I empieza de 1 y termina hasta N. Es decir, F1 más F2 más F3 más etcétera hasta Fn. Y esto debe cumplir que debe ser nula o igual a 0. Entonces, con esta condición, ¿sí?, yo voy a resolver el problema. ¿Qué dice? Andrea y Leslie ejercen sobre una mesa que está en reposo las fuerzas F1 y F2, que se representan en la imagen. ¿Qué fuerza debe aplicar Denise sobre la mesa para que ésta permanezca en reposo? Represente gráficamente estas fuerzas y determine el valor de sus componentes. Entonces aquí no nos da ningún módulo de la fuerza, pero sí sus componentes. Es decir, que F1 con respecto al gráfico, ¿sí?, recordar que siempre la componente, ¿sí?, que se coloca en primer lugar es X. Entonces en X tengo 2, ¿sí?, eje X y eje Y. Tengo 2 en X, en Y tengo 4. ¿Sí? Entonces, es decir, tengo lo que está aquí. ¿Sí? Esas son las componentes de F1. Vamos a hallar las componentes de F2. ¿Sí? Entonces, menos 5 en X y menos 2 en Y. Entonces aquí colocamos la componente menos 5 y menos 2. Entonces quiero saber aquí dónde va la fuerza F3, que es para Denise, para que esté en reposo. ¿Sí? Puede tener esta dirección, ¿sí?, puede ser esta dirección, ¿sí?, puede ser esta dirección, no lo sé, pero vamos a encontrarlo. Entonces, siguiendo la condición que las sumatorias de todas las fuerzas deben ser igual a 0 o nula, entonces como tengo aquí tres fuerzas, ¿sí?, es decir, F1 más F2 más F3, esto debe ser igual a 0. Como quiero encontrar F3, entonces despejo, ¿sí?, F1 y F2 restan en el otro miembro, menos F1 menos F2. Entonces F3 es igual menos la componente de F1. ¿Cuánto vale la componente de F1? 2,4. Entonces aquí estamos trabajando de manera vectorial, ¿sí? Menos F2 menos 5, menos 2. Entonces, ¿ambos tienen dos componentes? Sí. Entonces puedo realizar la operación. Entonces F3 es igual, abro paréntesis, entonces primero sumo las X, ¿sí?, y luego sumo las Y. Entonces el signo negativo afecta a ambos términos, ¿sí?, a 2 y a 4. De igual manera aquí a 2 y a 4. Lo cual, realizando la operación, ¿sí?, menos 2, menos por menos, más 5, eso con respecto al eje X. Vamos ahora con el eje Y. Menos 4, menos por menos, más 2. Entonces, resolviendo, yo tengo que F3 es igual, obtiene las componentes, menos 2 más 5, más 3. Coloco el 3.
menos 4 más 2, menos 2. Entonces grafico, porque eso me está pidiendo también el problema que grafique, ¿sí?, para dónde va la fuerza. Entonces en X lleva 3 positivo y en Y lleva 2 negativo. Entonces, ¿hacia dónde va esto de aquí? Menos 2 hasta el 3. Es decir, aquí va a tener, o va a ser la dirección de la fuerza. Eso va a ser la dirección de la fuerza F3 para que el cuerpo esté totalmente en equilibrio. El componente 3 positivo y 2 negativo. Listo. 2. Sobre un cuerpo actúan dos fuerzas, F1 5 N y F2 12 N, formando un ángulo de 90 grados. ¿Qué fuerza debe aplicarse al cuerpo para que permanezca en reposo? Bueno, aquí entonces me indica que debe existir una fuerza F3, ¿sí? Entonces la condición sumatoria de fuerzas, ¿sí?, es igual a 0. Entonces actúan tres fuerzas, F1 más F2 más F3. Y esto es igual a 0. Pero aquí hay una condición, ¿sí?, que F1 y F2 forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Existen muchas maneras de cómo formar un ángulo de 90 grados, ¿sí?, pero vamos a elegir la más fácil. Entonces yo voy a indicar en un sistema de coordenadas X y Y que del punto de origen parte ambas fuerzas. Es decir, allí va la fuerza F1, ¿sí?, y hacia arriba va la fuerza F2, ¿sí?, es decir, 12 newtons, aquí aproximadamente. Allí, 12. F2. Y miren, formó los 90 grados, ¿sí?, forman 90 grados ambas fuerzas, cumpliendo la condición. ¿Cómo puedo calcular yo aquí la tercera fuerza? Mediante componentes. La componente de la fuerza 1 solo se mueve en X, por lo tanto es 5,0. Solo se mueve en el eje X, en Y no se mueve, por lo tanto es 0. En cambio acá es viceversa, ¿sí? Aquí la componente de F2 es 0 en X porque no se mueve en X, pero sí se mueve en Y. ¿Hacia dónde? Hacia 12. Entonces ahí tengo las componentes. Quiero hallar una fuerza F3 para que esté en equilibrio. Entonces aquí despejo F3, ¿sí?, es igual a menos F1, esto ya es operaciones algebraicas, menos F2, positivo, positivo, negativo, negativo. Entonces aquí resolviendo, F3 es igual menos F1. ¿Cuál es la componente de F1? 5,0. Menos F2, la componente de F2, 0,12. Entonces, de igual manera, como hemos hecho los ejercicios anteriormente, primero es la variable X, ¿sí?, se suma la variable X y después la variable Y. En X quedaría menos 5, ¿sí?, menos 0. Vamos a colocarlo por formalidad. Ya, y 0, ¿sí?, menos 12. Entonces F3, la componente es menos 5 menos 0, menos 5. 0 menos 12, menos 12. Ahí tengo yo los valores de la componente de F3. ¿Y cómo la representamos en el plano cartesiano? ¿Sí? Entonces recordar que en primer lugar es X y en segundo lugar es Y. Entonces tenemos lo siguiente, ¿sí?, menos 5, ¿sí?, llega hasta aquí, pero llega en Y menos 2.
aquí. ¿Se dan cuenta? Menos 12. Y la intersección con menos 5, que es el eje X. Y trazamos desde el punto de origen 0,0 hasta la intersección de las dos componentes. Y tenemos F3. F3 es igual entonces a menos 5, menos 12. Y listo, eso es todo. 3. Sobre un cuerpo actúan tres fuerzas, F1, F2 y F3, tal como se muestra en la figura. Calcule la fuerza que debe aplicarse al cuerpo para que permanezca en reposo, es decir, en equilibrio. Entonces debo encontrar aquí una fuerza F4. Condiciones: sumatoria de fuerzas es igual a 0. Veamos. Tenemos X y tenemos la componente Y. Las componentes para las fuerzas F1 es 20 en X, 30 en Y. Para F2 tenemos las componentes 10 en X menos 20 en Y. Y F3 solo se mueve en X, es decir, menos 30 en X y 0 en Y. No hay movimiento hacia arriba. La sumatoria de la fuerza debe ser igual a 0. F1 más F2 más F3 y por último más F4. Y esto es igual a 0. Voy a despejar F4. Entonces F4 es igual, estas operaciones son fáciles de resolver, menos F1 menos F2 menos F3. Y para buscar las componentes solamente debo reemplazar aquí los valores de cada una de ellas. F1 es igual a 20,30 menos F2 10, menos 20 menos F3 menos 30,0. De igual manera sumo componentes en X y sumo componentes en Y. En X menos afecta a los dos términos, por lo tanto aquí es menos 20 menos 10 y más 30. Eso es para el componente X. Ahora vamos para Y. El menos por 30, menos 30. Menos por menos 20, más 20. Porque menos por menos es más. Y menos 0. Vamos a colocarlo por formalidad. Menos 0. Entonces F4 va a ser igual. Resuelvo. Menos 20, menos 10, menos 30. Y menos 30 más 30, 0. Menos 30 más 20, menos 10. Y menos 0, menos 10. Entonces allí tengo la componente de la fuerza F4 para que el cuerpo esté en reposo o en equilibrio. Lo grafico, ¿sí? ¿Hay movimiento en X? No hay movimiento en X, solo movimiento en Y, pero hacia abajo, que es negativo. Entonces la fuerza F4 va a tener este valor. Aquí está F4. F4, sus componentes son 0, menos 10. Y listo, ahí está resuelto el ejercicio.